Bueno, en esta parte vamos a explicar la forma en la cual se pueden colocar la interfaz de usuario o los UI en Unity. Para ello vamos a utilizar un elemento que se denomina Canvas. Entonces esta es, por ejemplo, la escena que tenemos. En este caso todavía no tenemos ningún objeto, y cuando yo quiera colocar una interfaz de usuario o un UI, entonces lo que vamos a hacer es irnos al GateObject, y en GateObject vamos al UI o User Interface y buscamos aquí algo denominado Canvas. Entonces, si ustedes se percatan, la cámara está ubicada acá. Esta es la main cámara. Esta será nuestra cámara, donde vamos a colocar toda la escena. Y el sistema lo que hace es ubicar por defecto el canvas. El canvas no va a tener el mismo tamaño de entrada de nuestra escena. Entonces vamos a darle doble clic, y aquí observamos el tamaño del canvas. Si nos acercamos acá, observamos que en este rectángulo es donde tenemos la cámara, nuestra escena, y el canvas va a tener, digamos así, todo este tamaño. Lo acercamos, lo ampliamos lo más que podamos en nuestra escena para poder trabajar sobre él. Bien, entonces el canvas como tal lo que me permite es colocar toda la interfaz gráfica que vamos a desarrollar en cada una de las escenas. Aunque ustedes observen aquí que el tamaño del canvas es diferente, en este caso del tamaño de nuestra escena, de la cámara que tenemos, entonces él lo que hace es automáticamente superponerla. Entonces no nos debemos preocupar porque el tamaño del canvas sea diferente del tamaño de nuestra escena. Él automáticamente lo cuadra. Bien, existen todos los elementos que nosotros vamos a colocar, como botones, como elementos de texto, etcétera, todos van a ser hijos de este canvas. Entonces es importante tener presente esos elementos. Adicional a eso, todos los elementos que aparezcan en el canvas automáticamente lo que van a hacer es que, de acuerdo a la posición en la que se coloquen, tendrá una estructura de jerarquía. Entre más arriba, la jerarquía será más alta, y entre más abajo será más baja. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo dos elementos, dos componentes del UI de este canvas, el que esté más arriba va a aparecer más al frente, el que esté más abajo. Y este Event System lo que hace en realidad es manejar todos los elementos que se tengan o que se requieran para trabajar con los objetos que se van a implementar en el UI. Bueno, existen tres opciones para trabajar con el canvas. Entonces tenemos la primera opción, que es la opción por defecto, que se llama Screen Space. La segunda, Overlay. La segunda es Screen Space Camera. Y la tercera, el Workspace. Entonces miremos la primera opción. La primera opción, o la opción por defecto, en este caso es Screen Camera. Screen Space Overlay. Entonces en el Screen Space Overlay es la opción por defecto que se tiene, y lo que hace en este caso es, primero que todo, aquí observamos el canvas, es el nombre que va a tener en nuestro respectivo canvas. Generalmente no necesitamos cambiarlo, y observamos esta zona que se llama el Rect Transform.
El Red Transform como tal lo que hace es tener las características dimensionales de escala y de rotación en el espacio. Por defecto aquí el sistema no lo deja manejar, lo tiene inactivo, y él lo que hace es que el canvas se va a adaptar automáticamente al tamaño de la escena. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esta opción? Entonces lo que hace esta opción es colocar todos los componentes que nosotros vayamos a colocar de los UI de nuestro canvas van a estar por encima de cualquier objeto que nosotros vayamos a implementar sobre la escena. Entonces vamos a tener la escena y al frente vamos a tener todos los objetos que van a pertenecer al canvas. Esa es una de las configuraciones por defecto que tenemos para el modo overlay. La segunda opción se denomina Screen Space Camera. Entonces en Screen Space Camera lo que se va a tener es que el sistema es parecido al overlay, pero en este caso va a estar relacionado a una cámara específica, ¿sí? Entonces aquí en Unity yo puedo tener muchísimas cámaras, entonces va a estar relacionado con una cámara específica, y adicional a eso el sistema lo que va a hacer de entrada es colocar, va a depender de la perspectiva de la cámara, es decir, si estamos, por ejemplo, la cámara está en el modo de perspectiva, también va a aparecer en esa forma nuestros objetos. Entonces, si está en el modo renderizado, si está en el modo de perspectiva, también el sistema va a generarme el modo de perspectiva, es decir, ahí voy a tener, va a estar relacionado con las propiedades que tiene la respectiva cámara. Entonces esa es la segunda opción, que es la opción de cámara. Bien, la siguiente opción que tenemos es la opción Workspace. Entonces la opción Workspace es interesante, va a relacionarse con el modo de renderizado que nosotros tenemos, en el cual estemos trabajando, pero digamos así, lo más interesante que tiene este modo Workspace es que se puede fijar, digamos así, los objetos como tal del UI no van a estar siempre delante de cualquier objeto de la escena, sino se pueden colocar dentro o pueden aparecer dentro de los objetos de la escena. Es decir, podría ser que un objeto que nosotros allí implementemos en una escena esté por delante de algún UI que nosotros vayamos a implementar en el canvas.